Buenos días, mi nombre es Romina Wicab Novelo y junto a mi equipo de trabajo, conformado por Shali Carrada Gómez, Emanuel Carrillo Sarabia, Akari Herrera Aguilar y mi compañera Abigail Turriza Novelo, explicaremos y realizaremos una actividad experimental acerca de las propiedades de los líquidos, conocidos también como fluidos. Un fluido es parte de un estado de la materia, la cual no tiene un volumen definido, sino que adopta la forma del recipiente que lo contiene, a diferencia de los sólidos, los cuales tienen forma y volumen definido. Dentro de la clasificación de fluidos, los líquidos y gases presentan propiedades diferentes. Ambos tipos de fluidos tienen la propiedad de no tener forma propia y que estos fluyen al aplicarles fuerzas externas. La diferencia está en la llamada comprensibilidad. Los gases son comprensibles, los líquidos son prácticamente incomprensibles. A continuación, realizaremos una actividad experimental para demostrar las propiedades de los líquidos: viscosidad, tensión superficial, cohesión, adhesión, capilaridad e incomprensibilidad. ¿Alguna vez has llenado un vaso de agua hasta arriba y le has añadido lentamente unas cuantas gotas más? Antes de que se desborde, el agua forma una especie de domo por encima del borde del vaso. Esta especie de cúpula se forma gracias a las propiedades cohesivas de las moléculas de agua, esto es, su tendencia a pegarse unas con otras. La cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. Las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. En el presente experimento podemos observar que al añadir poco a poco gotas de agua sobre la superficie de la moneda, ésta se va llenando, debido a que el agua cuando cae se va acumulando, y por las fuerzas cohesivas se van uniendo a las moléculas de líquido, formando una especie de cúpula. En este momento se observa cómo la moneda se llena en su totalidad hasta llegar al punto en donde ésta ya no soportará más cantidad de agua y se romperá. Este experimento representa el fenómeno de la cohesión, ya que debido a la atracción que existe entre las moléculas del agua con otras de su mismo tipo, mantienen unidas las partículas de la sustancia. El agua tiende a pegarse a sí misma, pero bajo ciertas circunstancias adhiere a otros tipos de moléculas. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo, y para el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas. Para el presente experimento tendremos que mojar el estambre y se coloca a la boca del primer vaso previamente llenado con agua, y el otro extremo se encontrará en el segundo vaso. Seguidamente, inclinaremos el primer vaso de tal forma que el agua caiga sobre el estambre y observaremos lo que sucede. La fuerza de adhesión provoca que las moléculas del agua y las del estambre se atraigan entre sí. De esta manera el agua no cae, sino que se adhiere al estambre y por eso avanza a través de ella hasta llegar al segundo vaso. La tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que permite soportar una fuerza externa. Es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. Esta propiedad depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. Líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción intermoleculares fuertes tendrán tensión superficial elevada. La causa de la tensión superficial del agua son las fuerzas de los enlaces de hidrógeno dentro de las moléculas de agua, aunque también depende de la naturaleza del medio y de la temperatura ambiente. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Al tirar un clip en un vaso con agua, la fuerza con la que cae el clip rompe con la tensión superficial del agua, lo que causa que el clip se hunda.
Ahora vamos a abrir un clip para poder poner otro clip sobre el agua cuidadosamente. Podemos ver lo explicado anteriormente. La tensión superficial del agua soporta la fuerza que ejerce el clip sobre ella, lo que ocasiona que el clip flote. Pero al poner un poco más de fuerza, de igual modo rompe con la misma. La viscosidad es la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Habrá mayor o menor viscosidad según la resistencia que hagan las moléculas o las partículas que conforman un líquido al momento de separarse o deformarse. Es decir, mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Por ejemplo, aquí podemos ver dos sustancias fluyendo. La primera es agua y la segunda líquido para lavar trastes. Podemos observar que el líquido para lavar trastes tiene una mayor resistencia al caer que el agua, por lo que es más viscoso. Un ejemplo más claro lo podemos observar con esta sustancia, gel antibacterial. Podemos ver que presenta una mayor resistencia al caer, por lo que concluimos que es más viscosa que las otras dos sustancias anteriores. La capilaridad es un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Por su parte, el tubo capilar es un objeto con diferentes medidas de diámetro, a través del cual se conducen líquidos o fluidos, y es en estos donde se ocurre el fenómeno de la capilaridad. Este fenómeno depende de la tensión superficial del líquido, lo que hace que se enfrente a su resistencia a fin de incrementar su superficie. Para este experimento colocaremos 3 vasos con agua con diferente colorante, y lo siguiente que haremos es colocar estas servilletas de esta manera, ya que al empezar a colocar las servilletas notaremos que el líquido empieza a subir. Esto se debe al efecto de la capilaridad. Incomprensibilidad. Un fluido incomprensible es cualquier fluido cuya densidad siempre permanece constante con el tiempo y tiene la capacidad de oponerse a la compresión del mismo bajo cualquier condición. Esto quiere decir que ni la masa ni el volumen del fluido puede cambiar. El agua es un fluido incomprensible, es decir, la cantidad de volumen y la cantidad de masa permanecerán prácticamente iguales, aún bajo presión. Para este experimento necesitaremos 3 agujas, una con aire, otra con agua y otra con aceite. En el primer caso notaremos que al comprimir la primera aguja que tiene aire se comprime, y al segundo caso, que es la que tiene agua, no se comprime, y la tercera aguja que contiene aceite tampoco se comprime. Eso se debe a la incomprensibilidad. Mediante esta actividad experimental, podemos concluir que en los fluidos la fuerza de cohesión entre las moléculas es menor, por lo que éstas se pueden deslizar unas sobre otras, fluyen y provocan interacciones que caracterizan a las mismas propiedades de este estado de la materia.